¿Alguna vez has sentido que estás construyendo algo importante, pero no sabes si los cimientos son sólidos? Imagina que estás levantando una casa en medio de una tormenta. Cada tabla, cada clavo, cada decisión cuenta, porque si lo que estás construyendo no está bien fundamentado, no resistirá la primera ráfaga de viento. Ahora, traslada esa imagen a la iglesia, no a un edificio de ladrillo y concreto, sino a una comunidad viva, hecha de personas reales, con heridas, dudas, pasiones y errores. ¿Cómo aseguramos que esa comunidad se mantenga firme cuando el mundo a su alrededor se desmorona? Esa era la preocupación de un hombre llamado Titón. No era un apóstol famoso como Pedro o Juan. No escribió libros del Nuevo Testamento, pero era uno de los colaboradores más cercanos del apóstol Pablo, y en una isla remota del Mediterráneo, entre olivos y vientos alados, Tito se encontraba con una misión aparentemente sencilla en poner orden en las iglesias que estaban brotando en Creta. Pero poner orden no era solo organizar horarios o limpiar el lugar de reunión. Era algo mucho más profundo. Era definir quiénes eran los líderes verdaderos, cuál era la doctrina correcta y cómo una comunidad podía vivir con integridad en un mundo que celebraba todo lo contrario. Y es ahí donde entra la carta que Pablo le escribe. No es larga, solo tiene 3 capítulos, pero el primer capítulo es como una brújula, señala el norte en medio de la confusión. Porque en Creta, como en tantos lugares hoy, había ruido de falsos maestros, de enseñanzas que sonaban espirituales, pero estaban vacías, de personas que decían hablar de Dios, pero cuyas vidas desmentían sus palabras. Pablo no solo le da instrucciones a Tito, le entrega un manual para discernir lo verdadero de lo falso, lo sólido de lo frágil, lo eterno de lo efímero. Y lo hace desde la primera línea con una afirmación contundente en Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Fíjate en eso. No se presenta como un líder carismático, ni como un filósofo brillante, ni siquiera como fundador de iglesias. Se presenta como siervo. Esa palabra en griego es doulos, que significa esclavo. Alguien que no actúa por su propia autoridad, sino bajo la del Señor, y su propósito no es ganar seguidores, sino cultivar fe y conocimiento de la verdad. No cualquier verdad, sino la que está según la piedad. Es decir, una verdad que transforma la vida, que se vive, que produce santidad, no solo información. Esa es la primera señal de alerta para cualquier comunidad cristiana en sí. La verdad que se enseña no produce piedad, sino cambia cómo vives, cómo amas, cómo trabajas, cómo hablas. Entonces, no es la verdad del Evangelio, porque el Evangelio no es una teoría, es una persona Jesucristo, y conocerlo verdaderamente implica ser transformado por Él. Pablo continúa su carta con una bendición profunda en gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Aquí une 2 realidades que a menudo se separan en la gracia y la paz. La gracia es el favor inmerecido de Dios. La paz es el fruto de vivir en armonía con Él y con los demás. Pero observa algo crucial. Dice que esa gracia y esa paz vienen tanto del Padre como del Hijo, y llama a Jesús nuestro Salvador. En un mundo donde Soter Salvador era un título usado para emperadores y dioses paganos, Pablo lo aplica a Jesús con total intención. No es un maestro moral más, no es un profeta entre muchos en Jesús, es el Salvador, el único, punto, y sobre esa base, Pablo le recuerda a Tito la misión específica que le ha sido encomendada. Te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí hay 2 tareas clave: corregir lo que está mal y establecer líderes fieles. Pero no cualquier tipo de líderes. Pablo es muy específico, porque en Creta, la reputación de los cretenses no era precisamente ejemplar. De hecho, Pablo cita a uno de sus propios poetas: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotonis, perezosos. Esa no es una opinión personal, es una frase del poeta Epiménides, que vivió siglos antes, y que incluso los mismos cretenses
reconocían como cierta. ¿Por qué Pablo menciona esto? Porque el ambiente moral de Creta era tóxico. Mentira, codicia, pereza, inmoralidad eran parte del aire que se respiraba. Y en ese contexto, una iglesia que no fuera radicalmente distinta, que no viviera con un estándar sobrenatural, desaparecería absorbida por la cultura. Así que no bastaba con tener reuniones bonitas o cantos emotivos. Era necesario establecer líderes cuyas vidas fueran un contraste visible. Y aquí viene la lista que tanto ha influido en la historia de la Iglesia a las cualidades del anciano o del obispo. El que es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de desobediencia, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no obstinado, no violento, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, pacífico, sobrio, justo, santo, templado. Detengámonos un momento. Esta lista no es un currículum para un cargo eclesiástico. Es un retrato del carácter transformado por el Evangelio. Cada una de estas cualidades es en realidad una antítesis de lo que era común en Creta, por ejemplo, no dado al vino. En esa cultura, los banquetes excesivos eran normales, no pendenciero. Los cretenses eran conocidos por sus disputas y pleitos, no codicioso de ganancias deshonestas. En una isla donde el comercio y la corrupción caminaban juntos, un líder cristiano debía destacar por su honestidad radical. Pero lo más impactante es la primera cualidad, irreprensible. No significa perfecto, sino que su vida no ofrezca una base legítima para la crítica. Su testimonio público debe ser tan claro que incluso los incrédulos reconozcan su integridad. Y también marido de una sola mujer. Esto no es solo una regla sobre el matrimonio, es una declaración contra la promiscuidad y la infidelidad, tan comunes en el mundo antiguo. En una sociedad donde los hombres podían tener concubinas y abandonar a sus esposas con facilidad, el líder cristiano debía ser un modelo de fidelidad y compromiso. Y luego Pablo añade algo que muchos pasan por alto: que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de desobediencia. Aquí no se trata de que los hijos del líder tengan que ser perfectos, sino de que su vida en el hogar sea coherente con su fe. Si alguien no puede guiar su propia casa con sabiduría y amor, ¿cómo podrá guiar a la iglesia de Dios? El liderazgo no comienza en el púlpito, comienza en la cocina, en la cena familiar, en las conversaciones cotidianas. Pero Pablo no se queda solo en las cualidades positivas. También señala lo que debe evitarse a no obstinado, es decir, no terco, no cerrado al consejo. Un líder que cree que siempre tiene la razón es un peligro no violento, ni físicamente ni con sus palabras, porque el poder espiritual nunca se ejerce con imposición, sino con humildad. Y después de este retrato del verdadero líder, Pablo hace un giro dramático. Dicen porque hay muchos desordenados, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a los cuales es necesario tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Aquí aparece el corazón del problema en Creta. Falsos maestros. No eran simplemente equivocados, eran peligrosos. Trastornan casas enteras. Imagina familias divididas, comunidades fracturadas, personas confundidas. Y lo peor, lo hacían por ganancia deshonesta. No buscaban la gloria de Dios, sino su propio beneficio. Y muchos de ellos eran judíos cristianos que insistían en que los gentiles debían seguir la ley mosaica para ser salvos. Pero Pablo ya había combatido esa herejía en otros lugares. La salvación no viene por obras de la ley, sino por la gracia de Jesucristo. Y es aquí donde Pablo vuelve a citar al poeta cretense. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos. Este testimonio es verdadero. No lo dice para ofender, sino para confirmar que el diagnóstico es real. Y luego añade: por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que de sí mismos se apartan de la verdad. Fíjate en eso,
El propósito de la reprensión no es condenar, sino sanar, para que sean sanos en la fe. La sana doctrina no es un lujo teológico, es una necesidad vital, porque la fe enferma lleva a vidas rotas, y esas fábulas judaicas no eran solo tradiciones antiguas, eran enseñanzas que añadían requisitos humanos a la salvación, desvirtuando el Evangelio. Y finalmente, Pablo concluye este primer capítulo con una frase que resume todo en todas las cosas. Son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes y reprobados para toda buena obra. Esta es una de las advertencias más fuertes del Nuevo Testamento. Hay personas que dicen conocer a Dios, pero sus vidas lo desmienten. No es que cometan un pecado ocasional, es que su patrón de vida es desobediencia continua, y aunque usen el lenguaje cristiano, aunque canten en la iglesia, aunque enseñen la Biblia, si su corazón está corrompido, si su conciencia ha sido cauterizada, entonces están reprobados para toda buena obra. No porque Dios los haya rechazado arbitrariamente, sino porque han elegido vivir en contradicción con la verdad que dicen profesar. Este es el peligro más sutil en la religiosidad sin transformación. La piedad de fachada en la fe, que se queda en palabras. Y Pablo no lo dice para asustar, sino para despertar, porque la Iglesia no necesita más ruido, más opiniones, más líderes carismáticos. Necesita hombres y mujeres cuyas vidas reflejen la belleza del Evangelio. Necesita comunidades donde la verdad se viva, no solo se predique. Y esa es la misión que Pablo le encomienda a Tito, y que hoy nos encomienda a nosotros, porque aunque ya no estamos en Creta, vivimos en un mundo igualmente confuso, donde lo falso se viste de verdad, donde lo superficial se llama profundo, y donde muchos confunden popularidad con fidelidad. Pero la Iglesia de Jesucristo no está llamada a adaptarse al mundo, sino a ser luz en medio de la oscuridad. Y todo comienza con líderes que sean irreprensibles, con enseñanzas que produzcan piedad, con comunidades que vivan lo que creen, porque al final el Evangelio no se defiende con argumentos, sino con vidas transformadas. No se propaga con estrategias, sino con testimonios auténticos. Así que la pregunta que nos deja este primer capítulo de Tito no es teórica, sino personal. ¿Qué estamos construyendo? ¿Una casa sobre la roca o sobre la arena? Porque cuando venga la tormenta menos, y siempre viene, solo lo que está cimentado en Cristo permanecerá. Y ese fundamento no es una doctrina fría, sino una persona viva. Jesucristo, nuestro Salvador, en quien la gracia y la paz no son solo palabras de saludo, sino realidades diarias para quienes lo siguen con integridad. Por eso Tito no fue enviado a Creta a hacer una revolución política, ni a lanzar un movimiento cultural. Fue enviado a levantar iglesias que reflejaran el reino de Dios, en comunidades donde la verdad se viva, donde los líderes sirvan con humildad, donde la fe produzca buenos frutos, y donde el nombre de Jesús sea glorificado no solo con los labios, sino con toda la vida. Esa sigue siendo la misión Egoyan aquí, en medio de nuestro propio Creta moderno, porque el mundo no necesita más religión, necesita más discípulos verdaderos. Y eso comienza contigo.